Dice en Marcos 5:15. Habla del endemoniado gadareno. Ah, ah. Que vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada No en sé los por sepulcros. qué nadie podía darme. Fíjate, esto es algo interesante. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él, o sea, Jesús, de la barca, o sea, en el momento en que Jesús sale del mar, sale de la barca que estaba en las aguas y pone su pie en la tierra, esto es algo interesante en la cuestión espiritual con los demonios y con Dios, porque en el momento que sale Jesús de la barca y pone un pie en tierra firme, como dice, enseguida vino a su encuentro desde las tumbas, desde los sepulcros, o sea, no estaba allí en el mar, estaba en los sepulcros. Desde los sepulcros alcanzó a sentir la presencia de Jesús y en el momento que pone el pie en la tierra se acerca a él y dice un hombre con un espíritu Inmundo. inmundo. En otras versiones dice, o bueno, en esta aquí te dice que estaba endemoniado. Dice que tenía su morada en los sepulcros, o sea, él vivía en los sepulcros. Y aquí viendo a Jesús, había sido atormentado, bueno, es en el 15, sí, estoy en el 15, pero dice que había tenido una legión de demonios, pero eso ya está en el versículo 15, vamos a seguirle en el 4. Y dice aquí, dice que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas. O sea, imagínate, lo amarraban con cadenas Me la y aún rompí. así se desataba de las cadenas de metal. Dice, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas Pedazos por él. pedazos por él. O sea, yo hasta la fecha no he conocido a un ser humano que pueda romper así una cadena, así con sus manos o con su cuerpo. O sea, siempre he visto que la rompen que con una Sí. sierra, Ajá. que, que, que con unas pinzas para cortar cadena. Pero así, nada más así, con su propio cuerpo romper y hacer pedazos la cadena, sí estaba muy fuerte toda esta cuestión de los demonios que él traía. Y dice, y desmenuzados los grillos, nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces Y en los en los montes. montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Fíjate lo que hacían los demonios, o sea, hacían que él mismo se lastimara. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. O sea, vio a Jesús y corrió luego. Y dice aquí que se arrodilló ante él. Dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, hijo de Dios? Dios Altísimo. Te juro por Dios, te conjuro por Dios que no me atormentes. O sea, sabía que, fíjate, los demonios sabían quién era él, el Hijo del Altísimo. Amén. Qué interesante es porque, fíjate, a veces los demonios sí reconocen a Jesús, pero a veces nosotros como humanos no reconocemos a Jesús. A lo Fíjate mejor que los... Ajá. a mí me quedó muy claro que los demonios sí saben quién es Jesús cuando le dice,
a Jesús y a Pablo o a Pedro. O sea, a Jesús y a Pedro lo conocemos, pero ustedes quiénes son. Sí, Sí, recuerdo, o sea, entonces, sí el, conozco. el temor, el temor que se les causa a los demonios cuando uno está caminando en el espíritu, o sea, ellos saben, porque entre ellos se comunican, entre ellos se hablan y se extiende también los milagros de que hace Dios por medio del espíritu también en las cuestiones espirituales, aunque no las veamos. Amén. Entre ellos se corren los rumores también. Y dice aquí que le rogaba que no lo atormentara. Dice, porque le decía, sal de este hombre, espíritu Sí. inmundo. O sea, Jesús le estaba diciendo al demonio que salía del hombre. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, me llamo Legión. Vamos a checar aquí por cuánto. A ver, ¿Aquí equivale a una religión? ajá, Legión. Porque ahí nos va a dar a entender cuántos demonios traía este hombre. Dice, Legión es el nombre que han tomado diferentes cuerpos militares a lo largo de la historia. Vamos a ver la Legión Romana, que era la de ese entonces. ¿A cuántos soldados? Dice, la Legión Romana era la unidad militar de infantería básica de la antigua Roma. Consistía en un cuerpo de infantería pesada, Unos 4.200 hombres. 200 hombres, según el historiador antiguo Polibio, que más tarde alcanzaría entre los 5.200 y 6.000 soldados de infantería y 300 jinetes, para completar un total de 6.000 y 6.300 efectivos, según nos cuenta Tito Livio. Las legiones tenían asignado un nombre y un número. Se identificaron cerca de 50 legiones, pero nunca llegaron a existir tantas en un mismo momento de la historia de Roma. Usualmente había 28 legiones con sus auxiliares y se reclutaban más según las necesidades y la situación en cada momento. O sea, imagínate cuántos demonios había en ese hombre y con Pudieron, tanta fuerza pudieron ser de 4.200 a 6.300, ¿no? a 6.300 demonios. Aún así, cuando fueran 4.200 son demasiados demonios para una sola persona. Y aún así estaban en él. Por eso Jesús decía de que tuviéramos cuidado, o sea, cuando se metiera un demonio en nosotros, cuando sale un demonio. Decía que cuando salía uno, podía regresar después Con y traer a otros 7 más fuertes que él. Dice, el espíritu inmundo que vuelve, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran ahí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Pero fíjate, aquí dice algo hermoso que dice, la haya desocupada barrida y adornada. y adornada. ¿Qué quiere decir? De que tal vez el Espíritu de Dios haya llegado a la vida de esa persona para sacarle los demonios. Pero en ese momento que regresó el demonio con otros 7, dice que la encontró Vacía. desocupada. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Dios no estaba en él, que tal vez había estado en él para sacarle los demonios, pero tal vez lo había entristecido y el Espíritu de Dios ya no estaba con él. Por eso es necesario que nosotros estemos constantemente entre la oración, la alabanza, alabando de corazón, cantando cánticos, como nos dice el apóstol Pablo en otros versículos. ¿Por qué? Porque tenemos que estar constantemente en comunión con Dios, porque nos podemos, ¿cómo te podré decir? Nos podemos desconectar de Dios un rato, y si en ese rato o en ese día o en esa semana no tenemos comunión con Dios, puede que llegue el demonio y nos halle desocupados. ¿Qué quiere decir? Que no está el Espíritu de Dios en nosotros. Dice, qué padre, aquí no está Jesús, aquí no está el Espíritu Santo.
tras, y Ahorita entra. es cuando. Ajá, es cuando. Fíjate que Ajá. ahorita se me vino a la mente Efesios 4:30, que dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el que fuiste sellado para el día de la redención. No entristecer, no contristéis el Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, cuando nosotros provocamos la tristeza del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios se va por tristeza. A pesar de todo lo que hace Dios, nosotros a veces le fallamos y entristecemos al Espíritu de Dios. Por eso tenemos diario de ponernos a cuentas para tener lo más posible al Espíritu de Dios en nosotros, para tener todas estas bendiciones. Y una de las bendiciones de tener a Dios a nuestro lado es esto, de que ahuyentamos a los espíritus. Como Amén. decía, de que el demonio no encuentre desocupado nuestro cuerpo, sino ocupado por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Si tenemos al Espíritu Santo, ellos no entrarán. Y entonces, ya que sabemos que Legión abarca de 4,000, ¿qué habíamos dicho? 200 De 4,200 a a 6,300. 6,300 demonios. Y le Si quieres, rogaba mucho. ponlo entre paréntesis para que sepamos de que fue algo añadido. Legión. Y dice, y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. O sea, querían estar ahí cerca. Ujú. Dice, estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Fíjate, y aquí sí cuadran los números, Ujú. que eran entre 4,200 y 6,300. Pon tú que hayan sido 4,200. Y si eran 2,000 cerdos, a cada cerdo le entró por lo menos 2 demonios. Ujú. Entonces, le entran 2 demonios a cada cerdo y algunos 3. Y, Y pon tú, si a los cerdos les haya entrado 3, si cuadra con los 6,300. Y dice, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Fíjate cómo los demonios traían a este hombre que ta, 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 dice que moraba en los sepulcros, nadie podía atarle ni aun con cadenas. A veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos y desmenuzados los grillos. Nadie le podía dominar y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes. O sea, fíjate qué nivel de locura nos puede llevar a un ser humano tener un demonio dentro. O bueno, en este caso eran demasiados demonios los que tenía este hombre dentro, que imagínate lo que hicieron los demonios con 2,000 cerdos. Los hizo precipitarse al mar y se aventaron por el despeñadero y en el mar se ahora, ahogaron. Nunca había escuchado más que en esta historia de que tantos cerdos se alocaran y se aventaran casi al vacío para ahogarse. Y obviamente mataron a los cerdos. Dice, y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido. O sea, ¿qué quiere decir? Que tal vez estaba desnudo. así es. Lo vieron sentado, vestido Y en y su en juicio su estaba. juicio cabal. Y tuvieron miedo y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y los de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera
de sus contornos. Al entrar, fíjate, aquí dice, ¿por qué crees que comenzó el pueblo a pedirle a Jesús que se alejase de ahí del pueblo? Yo tomo dos cosas. Si había 2000 cerdos, quiere decir que ellos se dedicaban a criar, a tener criaderos de cerdos, Amén. porque eran muchos. Y la otra Sí, fue por el miedo infundado. Fue porque dijo, si o sea, vieron al demoniado, dijo, ¿qué pasó? Él no, nunca estaba a cabal, a lo mejor ellos lo tomaban como un loco. Y luego, lo que en el testimonio que ellos escucharon es que Jesús había echado los demonios a los cerdos, o les había permitido que que los demonios estuvieran en los cerdos. Entonces han de haber dicho, puede permitir que se nos pase uno de nosotros, o no sé. Ese a lo mejor fue su miedo, pero en sí rogaron que se fueran por miedo. por miedo a lo desconocido, Así porque no es. sabían ni cómo controlar a la persona que era de su ciudad, a alguien que conocían. Entonces, si no lo podían controlar a él, aquel que sí lo pudo controlar y sacarle los demonios le tenían miedo, porque Así él es. tenía una autoridad que nunca habían visto antes, que ni al endemoniado de su pueblo podían calmar, él lo pudo calmar. Tenían miedo a lo desconocido, dice, y al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. ¿Te acuerdas del cojo con los apóstoles que habíamos Sí, hecho dicho de Hechos 4 y 3? sí, sí. Que se metió con los apóstoles en el templo, o sea, no se quería apartar de ellos, y de hecho los arrestaron y el cojo seguía ahí con ellos, o sea, no se quería apartar de ellos. ¿Y qué pasó también aquí con el endemoniado? Dice, el que había estado endemoniado le rogaba a Jesús que le dejase estar con él. ¿Por qué? Porque estaba escuchando el endemoniado que estaban corriendo a Jesús. Y al endemoniado gadareno no le importaba que lo estuvieran corriendo, le dijo, déjame estar contigo, yo te acompaño donde vayas. ¿Sabes? Ha de haber dicho, si tú te vas, yo voy contigo, ¿no? Yo voy contigo, no vaya a ser que vayan a Sí. regresar los demonios y qué hago después. Pero muchas veces yo siento que es lo que busca Dios en nosotros, que nosotros estemos agradecidos con Él y buscar la manera de estar junto a Él para que no nos vuelva a pasar lo mismo, o por lo menos que nos ayude a salir de los problemas, como el endemoniado o como el cojo. Amén. ¿Y qué le respondió Jesús? Dice que no te lo permitió y que lo mandó a su casa. Dice, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús por él y todos se maravillaron. Amén. Y es como viene, bueno, en el versículo de Hechos, ¿no? Dice que no podemos callar lo que hemos visto ni lo que hemos oído. Y lo que decía el comentario bíblico, un testimonio personal, puedes debatir de muchas cosas, pero nunca de lo que tú viviste. Y él vivió eso, y se dieron cuenta que vivió eso. Sí, es lo que te digo, o sea, uno puede dar testimonio de su vida, de su proceder, de cómo tal vez atravesamos por una tribulación o un tormento en nuestras vidas y cómo Dios nos sacó del hoyo. Entonces, al sacarnos del hoyo, puede que también sirva para testimonio de los demás que tal vez estén pasando algo similar de lo que nosotros estábamos pasando. Ando buscando la ubicación de ahí de los Gadarenos. Dice, es una ciudad de Jordania ubicada en el emplazamiento de la antigua ciudad rohelenística de Gadara. Ahí vienen los Gadarenos. ¿Cómo se llama? Uncais. Fíjate Gadara. que hay algo interesante que viene en el comentario.
Dice la Sí, palabra Decápolis proviene de dos palabras. Deca significa 10 y polis significa ciudades. La región de Decápolis era un área de 10 ciudades a lo largo de la costa del mar de Galilea. En el primer siglo, estas ciudades estaban unidas por un idioma, una cultura comunes. El endemoniado era conocido por muchas personas. Esa región había infundido miedo en sus corazones a través de su comportamiento violento e imparable. Jesús vio él a alguien que anhelaba algo mejor, por lo que milagrosamente lo liberó, liberó al hombre de los demonios que lo atormentaban. Y aquí te amén. da la más o menos dónde estaba el demonio. Dice que son 10 10 ciudades que están juntas por el mar de Galilea. Que son estas 10 de aquí. Aquí está el mar de Galilea, que Ah, por aquí fue donde descendió Jesús y él venía de Gadara, era gadareno, venía de acá y aquí aquí andaba él cuando vio a Jesús. Entonces fue a publicarlo no nada más en Gadara, sino que en toda Decápolis. O sea, ¿qué quiere decir? Que testificó de Jesús, no nada más en Gadara, sino que las 10 ciudades. en las 10 ciudades, en Hippo, en Canata, en Dion, en Rafana, en Pella, Gerasa, Filadelfia y Escitópolis. Así es. O sea, no predicó, no testificó de lo que había hecho Jesús en él en una ciudad, sino en varias ciudades. Y fíjate, algo interesante que siempre me ha sorprendido de esta historia es de que Jesús solamente se bajó de la barca, pisó tierra firme en el mar y ni siquiera se metió a la ciudad. O sea, bajó, sacó los demonios, lo corrieron, le dijo a este hombre, no me puedes acompañar, no te lo permito, vete a tu casa y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Fue lo único que fue a hacer. O sea, viajó hasta allá, se bajó, sacó los demonios, le dio instrucciones al que le sacó los demonios y se regresa en la barca. Solamente eso fue. Amén. Era su misión principal de Jesús, sacar los demonios de esa persona, que contara su testimonio y regresarse. Fue lo único que fue Jesús. No más. No predicó nada, no dijo nada, simplemente sacó demonios y le dijo a este hombre, ve y testifica de lo que Dios ha hecho contigo. Sabes que también me llama la atención de esas épocas, y no hablo del endemoniado así, de Ajá. que muchas veces sus sermones eran muy cortos y la gente creía. Hoy ahora podemos hacer sermones de 1 a 2 horas y la gente no cree. Era lo que te decía, de que a veces la gente quiere nada más que le digas así resumido, dime resumido porque tengo cosas que hacer. Y pum, o sea, les das y se pueden ir, así como llegaron, así se van vacíos. Sí, no, me refiero, por ejemplo, como Jonás cuando fue a Nínive que dijo, arrepiéntanse o Dios los destruirá. Ajá, Y hubo un convertimiento así. Y fue lo que predicó, fue todo lo que predicó. ¿Qué predicó? ¿Cuántas palabras dijo? arrepiéntanse de sus pecados, el reino de los cielos se ha acercado. Imagínate, y todo el mundo creyó y ahora podemos hacer hasta sermones de 2, 3 horas, de 1 hora y la gente no se convierte. Eso también me llama mucho la atención, como que antes tenían más presto el corazón hacia las cosas de Dios. Amén. Y hay algo, es en Mateo. A ver, en Mateo 13:11. Como tú dices, con unas cuantas palabras, algunos podrían creer, pero otros también no creían. Y aún así hacían como que escuchaban la palabra por costumbre, nada más por escucharla y por sentirse que ya con escuchar, ya, ya era más que suficiente para adquirir la salvación, pero también hemos estudiado en estas lecciones de que no nada más basta
con leer o con escuchar la palabra, sino hay que aplicarla, hay que hacerla, hay que vivirla. Amén. Dice, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Fíjate, ¿eh? Jesús aquí dice parábola del sembrador. Como tú dices, les dio una predicación sencillita. Leyó la parábola, Jesús, del del 1 al 9 Ujú. y se acabó. A ver, espérame, déjame ponerle pausa porque esta es otra predicación muy buena. Déjame.